Laureano Ubiña ha sido detenido junto con otras 13 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en Galicia. Para mucha gente, la característica más importante y peligrosa de la droga es su capacidad para producir dependencia. Música máquina, alcohol y las denominadas drogas de diseño son ingredientes básicos de tales fiestas. La sociedad está sentada en el uso de las drogas. Cada cultura tiene su droga y la cultura que acompaña a cada droga es tan importante en la toxicomanía como la droga misma. Águila, triunfo del sabor negro. Para fumar, fumar. Águila, sabor maduro. A tabaco, tabaco. La variedad de los usos del tabaco supera la de cualquier otra planta de América. Los indios la consideraban como alimento de los dioses. Recuerda que en el tema de las drogas, tú eres el máximo responsable. Lo que se ha conseguido con la prohibición del cannabis es que los chavales lo tengan fácil. En cambio, un adulto que no quiere recurrir al mercado negro, y especialmente si tienen necesidades médicas, se las vea canutas para conseguir cannabis. La desembocadura del río Guadalquivir es la principal puerta de entrada del hachís marroquí a Europa. La droga permitía a la gente adaptarse a los ritmos que la era industrial imponía. La fulminante vulgarización de estas drogas provocó una toxicomanía masiva, no obstante legal, que fue marcando el ritmo de la vida en Occidente. Las anfetaminas y sus derivados, como el speed o el MDMA, más conocido como éxtasis, nos abrieron en los 90 todo un universo de sustancias sintéticas que no ha conocido límites. Neurolépticos, antidepresivos, psicodislépticos, tranquilizantes, hipnóticos. La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea. Ten cerebro, pasa de la coca. El uso tradicional de la coca se extendía por la zona andina de América del Sur. Se utilizaba en las culturas interiores del Inca. Su utilización estaba unida a ritos de fertilidad, de pubertad. No tiene una solución desde la perspectiva de una norma que establezca una especie de línea roja. Es decir, la ley va a seguir como hasta ahora, abierta a interpretaciones de jueces y fiscales.